Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí con Raúl Suárez, y quien nos va a contar sobre su interesante oficio. Así que Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida aquí a Intersecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal con respecto a los relojes? Qué sé yo, es un arte que aprendí hace mucho, pero mucho tiempo. Estudié en Buenos Aires, en primera escuela suiza de relojería, sé que se llamaba, creo que ya no existe más, pero bueno, acá, y ahora estamos en Santa Fe y bueno, haciendo ese arte, ¿no? O sea que comenzaste estudiando, ¿no es cierto?, este arte, el arte de los relojes, la relojería. ¿Qué es lo que te atrajo a los relojes? O sea, eh, Bueno, qué te llamó la atención al principio? como empecé, por ejemplo, yo había estudiado peluquería, ¿no? En Ujú. un pueblito muy lejos, o sea, muy chiquito del partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Y bueno, eran 2000 habitantes. Empecé a los 12, 13 años con la peluquería en ese pueblito. Y relojería, encontré un día un aviso en una revista que era por correo. En ese tiempo existía el ferrocarril, todos los días había trenes de ida y vuelta en ese pueblito. Y bueno, así empecé, estudié relojería, lo charlé con mi familia. Es un trabajo limpio que venía acorde a la peluquería y podía hacer los dos trabajos otra, sin ensuciarme, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, mi tío era albañil, había mucho trabajo de campo en ese pueblito, entonces era un complemento, ¿no? Y bueno, y así estudié peluquería yo tenía 14 años y eran 2 lesiones, me lo mandaban 2 lesiones por semana. Una vez por mes iba a Buenos Aires a rendir Ujú. aparte que mandaban las 2 lesiones por mes, por semana, una vez por mes o una vez mes y medio, iba y rendía todo de vuelta, pero Ujú. oral, ¿no? Claro. En calle Sarmiento estaba O sea que fue una la preparación, escuela. digamos, que te llevó un tiempo, ¿no es cierto? Y Sí, sí, eran 50 lecciones, o sea, sacar la ah, cuenta, 25 sí, semanas, claro. me llevó a estudiar y bueno, y así empecé Y, en ese tiempo en ese pueblito había 2 o 3 relojes antiguos, o sea, ujú. de lo que estoy reparando ahora, ¿no? Eran más despertadores y más el tipo reloj de muñeca, digamos, Claro. que se usaba antes a cuerda. Y Ujú. bueno, eran esos relojes a cuerda, eran simples y en ese pueblo se ensuciaban mucho porque no había asfalto, era todo tierra, bueno, y así empecé. Y bueno, ¿Y cómo lo haces? O y sea, me imagino que, aunque hay distintos tamaños de relojes, hay relojes grandes, más pequeños, pero el mecanismo, o sea, las piezas y los movimientos adentro de un reloj deben ser precisamente, ¿no? Como decimos, es un trabajo de relojería, quiere decir que tiene que ser preciso, meticuloso. sí, sí, ¿Cómo lo exacto. haces? Bueno, principalmente lo que me enseñaron a mí es que todo reloj, si no está tocado anteriormente, ¿no? Porque muchos o se abren el reloj, sacan estos relojes antiguos y le meten mano, tuercen alguna piecita. El reloj, si no está tocado, bueno, ya ahora tengo cierta experiencia, sé si está tocado, si no está tocado. Es lo que me enseñaron a mí, todo reloj que no anda
es porque lo tocaron o está sucio. Por supuesto que todo tiene que estar muy, pero muy, muy limpio, por eso es una cosa de, como una sala de operación donde tiene que estar, limpiarlo todo bien y después el aceite justo tiene que estar, porque si no, el mismo aceite con el tiempo se va formando porque en cada casa siempre vuela tierra y eso se va formando como digamos, una pasta y llega un momento que se para el reloj. Entonces hay que ponerle muy poquito aceite y calibrarlo. Lo que más tardo yo en un reloj antiguo así, es calibrarlo. O sea, no es como un reloj de muñeca o otro reloj que lo corre un cachito y ya está. Esto tiene que esperar que es muy lento el oscilar del péndulo y bueno, eso es lo que más tiempo lleva. Así que es un trabajo de precisión. Exacto, de paciencia, ¿no? O sea, sobre todo de mucha paciencia. Exacto. Y, por supuesto, tranquilidad para hacer el reloj. No te O sea, puede para temblar el pulso, ¿verdad? desarmarlo. No, por eso mismo. Porque cuando lo vas armando, tiene que encastrar cada piecita en su lugar, ¿no? Y bueno, es costumbre, ¿no? Ya ¿Es verdad lo que hace dicen que varios los años que... mejores relojes son los relojes suizos? ¿O es una, Hay de todo. digamos, un mito? No, o sea, puede ser, pero los de mejor calidad, ¿no? Son los suizos. Después siguen, hay muchísimos, ¿no? Siguen los alemanes, los Jungham, para dar una marca, ¿no? Sí. Casualmente ahora estoy reparando un reloj que es norteamericano, que es, ahora no me acuerdo, pero norteamericano ya encontré dos o tres marcas. Uno es de Ansonian and Clock y este Ajá. Wilding and Clock, que hoy estuve mirando en Ajá. internet, está en Massachusetts la fábrica. Así Ah, que bueno, claro. Bueno, son todos, vos sabés que ya que hablas de Estados sí, Unidos, ya que mencionás Estados Unidos, aquí a mediados del siglo XX había más de 50.000 relojeros independientes, como vos, que trabajaban la sí, reparación de relojes en todo el país. Y ahora, según las estimaciones de la Oficina del Trabajo, hay menos de 6.000. sí. O sea que fíjate cómo bajó la cantidad, ¿no es cierto?, de profesionales, porque se van jubilando o van retirándose o ya son, ¿no es cierto? Eh, y no hay quien siga con ese oficio tan noble. Es como que tiende a desaparecer. Es algo que cada vez Claro. hay menos. Y Es a lo una mejor lástima, capaz ¿verdad? que no es tan rentable para algunas cosas. Acá, por ejemplo, en Santa Fe estoy yo y creo que hay dos más que reparan estos relojes, nada más. Mm. Pero bueno, Debes tener así empecé. muchísimos clientes, mucha gente que te lleva relojes a Sí, arreglar, sí, ¿verdad? hay muchos y bueno, principalmente es el boca a boca y bueno, Ujú, ujú. este, y una revistita que saqué por casualidad, pero bueno, Ujú. mucha gente Ahora, me llama y bueno, me imagino que sí, no estarás muy contento con todos los relojes digitales, ¿verdad? O con los relojes en los teléfonos. sí, sí, la verdad que, bueno, qué sé yo, es una cosa avanzada. Bueno, el teléfono es algo que tenés todo, ahí tenés reloj, tenés cámara de foto, tenés tiempo, tenés todo en el celular ahora. Sí, Yo tenía una cámara que compré ahí y bueno, ya la tengo archivada porque saca mejor foto un celular que la cámara esa. exacto. Cuando yo la compré era una de las mejores, 20 megapíxeles. Ahora un celular tiene 48, el Mm, mínimo, ¿no? claro. Megapíxeles. Bueno, y los relojes digitales, bueno, qué sé yo, le cambias la pila y te sale
no, más barato que llevar un reloj, digamos. ¿Te acordás antes los relojes esos que se ponían en el saco, que se llamaban Mm, relojes de bolsillo con la cadena? exacto, con la Y cadena, eso ya no se exacto. usa más. O No, sea, se pero puede fíjate usar que en algún evento, nada más. sí, bueno, pero fíjate que todo vuelve porque el concepto de tener que sacar el teléfono celular para mirar la hora está más cerca del reloj de bolsillo que del reloj pulsera. Aunque hay Ah, relojes sí, pulsera que son teléfonos celulares claro, prácticamente, ¿no? claro, sí. Por ejemplo, viste el reloj de pulsera que es digital, que te marca la Ujú. hora, los pasos, lo he visto así en publicidad, Sí, ¿no? sí, 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 Pero sí, bueno, exacto. es la tecnología que avanza y bueno, no hay. Y, y lo que pasa que con estos relojes antiguos, lo que se le rescata el valor es lo afectivo, ¿no? Porque Exacto. puede ser que le quedó del abuelo, de la abuela. Casualmente, mira, fui a ver un reloj de estos de pie antiguo que lo trajeron de Alemania al reloj. Lo trajeron embalado en una caja. Pero ahora le sale más caro hacer la caja de pie que el valor del reloj. Y lo tiene ahí y dice, y yo no lo quiero tirar, dice, pero bueno, voy a ver cómo puedo hacer para hacer una caja. Y bueno, es lo afectivo que lo trajo, dice, el abuelo de Alemania cuando disparó de la guerra. Claro, exacto. O sea, eso es un arte que refleja más allá que el reloj, sino todo lo que significa el recuerdo, como dijiste, lo afectivo, el hecho de que es un recuerdo familiar o que además la cuestión estética, porque los relojes son Mm, hermosos, ¿verdad? Y el hecho de sí, tener sí, un reloj de pared o un reloj de pie eh, hace bueno, que se vista una casa también, ¿no? O sea, es claro. un mueble Por prácticamente. ejemplo, no sé si vos has visto en las películas que Ujú. siempre hay un reloj a cuerda, o sea, grande, que está Sí, arriba de la estufa o un reloj sí, de pie. Y bueno, siempre, y es una decoración también. Y todos claro, andan, ¿eh? exacto. Y eso es Pero bueno, importante, sobre todo el hecho de, y es lo que maravilla, ¿no? El hecho de que un reloj de otro siglo, inclusive, porque me imagino habrás reparado relojes del siglo pasado y más. ¿Cuál fue el reloj más antiguo que reparaste? y no sé, qué sé yo, es este que estoy reparando, que es norteamericano, tiene grabado 1908, O sea, de principios del siglo grabado, XX, ¿no? Exacto. del Y siglo bueno, XX, exactamente. Sí, y he exacto. reparado eso de pie mucho más antiguo todavía, ¿no? Ujú, Pero bueno, ujú. Por es, eso, o sea, estos mecanismos tan y antiguos y que son tan precisos porque dan la hora con exactitud, ¿verdad? Solo hay que darles cuerda y ya. exactamente, exactamente, y la cuerda de estos relojes, o sea, duran una semana Mm, o 10 días, sin claro. darle cuerda ni a las campanas. Y después hay relojes de una cuerda, de dos cuerdas y de tres cuerdas, Ujú. que ya los de tres cuerdas son los que tocan a la y cuarto, la y media, a la menos Ah, cuarto y después a la hora toca cuatro ajá, campanas. O sea, tan, claro. tan, tan. Y después toca la hora normalmente. Por ejemplo, Claro. acá se cambió el reloj de la iglesia que está en San Martín y Rioja, Iglesia del Carmen. la del Carmen. Ajá, Bueno, la máquina está en la casa de gobierno. La fui a ver y ajá. todo eso. Y pusieron un eléctrico porque no hubo quien la arreglara. Ya te estoy hablando hace varios años. ¿Cómo no te Pusieron una contrataron? eléctrica. Bueno, no sé qué sé yo. Pero yo, Porque, bueno, es una lástima, ¿verdad? Porque es como preservar
la imagen del reloj, pero no el mecanismo. Y yo creo que es Claro, importante que un reloj antiguo funcione como fue creado. Ahora, hablando de eso, me claro. imagino que debe ser cada vez más difícil conseguir repuestos de relojes. Exactamente, sí, sí. Repuestos se consiguen muy poco, casi nada, y los que se consiguen son carísimos, ¿no? Bueno, no ¿Cómo vamos a te decir arreglas precio, pero por ejemplo, cómo te arreglas si cuando no hay repuestos? las cuerdas se hacen, se reparan, las cuerdas se rompen, al principio o en el centro. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, destemplarla, ¿no? Ujú. Hacerle de vuelta el encastre y volverla a Ujú. templar. Y eso lleva una precisión, si destemplás muy rápido y si la volvés a templar, o sea, templar es ablandarla o este, O, aflojarla, digamos, que o tensarla, claro. claro, que quede blandita, digamos, que no Me quede imagino que es acerada, como una cuerda de guitarra, se ¿no? Más o quiebra. menos la misma idea. Sí, o sea, el acero, O de digamos, es piano. acero que después vos lo pones blandito. Y después Claro, lo que hiciste el agujero, tenés que volverlo a dar la dureza de ese ajuste. claro. Y después, bueno, las platinas que se llaman, donde van todos los mecanismos, eso a veces por ahí se gastan algunas cosas y hay que rellenarla y volverla a perforar. Ah. Pero bueno, son todos trabajitos que llevan ahí su tiempo, pero bueno, ya con muchos Bueno, años se hace. vos sos bastante humilde y decís trabajito, pero en realidad es un trabajo muy valioso y artesanal, porque tenés que trabajar un repuesto que no Claro, existe, o sea, prácticamente tenés que crear una pieza, ¿verdad? sí, sí, Wow. sí, sí. Sí, pero bueno, eso se va haciendo. Eso yo antiguamente no lo iba, lo compraba y listo, ya estaba. Pero ahora no sé, y si se traen, son carísimas, ¿no? Yo he visto en Claro, internet que por ahí hay cuerda y valen lo que vale el reloj acá, ¿no? Y claro, o después, sea que bueno, hay haría que... que la reparación sea prácticamente inaccesible para las personas que quieren conservar el Exactamente. recuerdo, ¿verdad? Entonces dejan el reloj ahí colgado y lo usan como armario porque no le conviene arreglarlo. Claro. Pero bueno, hay alguien que lo Y tiene que hacer. por supuesto, y ahí estás vos para hacerlo. Y los relojes por ejemplo, con cierto mecanismo teatral, como los relojes cucú, que cada tanto sale el pajarito, Ah, o esos relojes que tienen sí, movimiento, por ejemplo. ¿Cómo son esos mecanismos? la mayoría son casi todos iguales. Lo que pasa que por ahí se cambia la forma Ujú. de encastre, o digamos, tiene una piecita más, un engranaje más, que te lleva a hacer el redondelito ese donde aparecen los Los muñequitos dando personajes. vuelta, con los personajes eso dando vuelta, y después el cucú es un mecanismo que sale el pajarito y después con leva levanta y hace cu, 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 son flautas que se levantan con Ajá. levas y eso es, o sea, yo creo que lo sé porque lo digo porque lo he visto. A lo mejor uno que no ha visto nunca un reloj le parece, qué bárbaro, ¿no? O sea, a veces yo me pongo a pensar, el que inventó el reloj, ¿cómo hizo? ¿No? Bueno, Para hacer, o sea, todas las piecitas, o sea, para hacer, digamos, o sea, los relojes son la primera engranaje de toma de fuerza.
La segunda, el engranaje horario. El tercero, el minutero. El cuarto, engranaje de escape. Después el áncora y el volante, que el volante sería en lo de pulsera, viste, el que hace el Ajá, tic-tac, que va y viene. ajá, ajá, Y en los relojes antiguos, el péndulo, que va hacia el claro, tic-tac. claro. Es una cosa, la mayoría de los Sí, relojes son así, sacando que fantástico. alguno tenga un engranaje más, y bueno, Mm, mm. pero esas son las piezas fundamentales, ¿no? ¿Tenés alguna historia divertida, por ejemplo, que terminaste de arreglar un reloj y te sobró una pieza o que estaba totalmente arreglado y se te cayó y se destrozó? Bueno, eso no sería tan divertido, sería dramático, pero ¿tenés Claro. alguna historia graciosa Y siempre, siempre, o sea, vos capaz que terminaste de armar un reloj y después mirás así, ¿y esto dónde iba? Entonces tenés que agarrar y cuando, viste, no me ha pasado, o sea, me ha pasado que me ha quedado ahí una pieza, sí, por eso lo digo, pero al ponerlo en marcha, ves que algo no anda y bueno, ahí es donde tenés que pensar por qué no anda y bueno, mm, principalmente en el reloj, digamos, donde marca la hora, no hay problema. El problema es que muchos mecanismos de estos relojes antiguos lo que tienen distinta es la sonería, que muchos tienen dos martillos, tres martillos o cuatro martillos, ¿viste? Y esos son todos mecanismos distintos que van en la sonería, que van con la otra cuerda, ¿viste? Y eso es lo que hay que tener cuidado para armarlo. Por eso yo, antes de desarmarlo a cada reloj, la parte de la sonería, sacando que sea un reloj común, ¿no? Pero cuando haya ahí de dos martillos, tres martillos, saco una foto antes de desarmarlo. Para, claro, qué sé yo, para tenerlo saber como cómo va esto, referencia. cómo va el Claro, otro, cómo va el martillo. claro, claro. Increíble. Es un Así que bueno, trabajo silencioso como un reloj, pero al mismo tiempo delicado, preciso, de mucha paciencia. Um, ¿Saben tus clientes sí, lo que significa reparar un reloj? O sea, ¿tienen idea o no piensan que, sé, bueno, que le da dos martillazos y no ya se sé. arregló? No, y sí, deben Bueno, saber, a lo sí, mejor qué sé yo, ahora, porque no hay bueno, nadie y si aparte que no, lo repare. claro, claro. Así que bueno, y si Y no, bueno, ahora van a tener una idea más completa de lo que significa el arte de los relojes antiguos. sí, Así que bueno, exactamente. Y cada eh, reloj, siempre para que funcione, cuando vos lo pones, es como el ritmo del corazón, ¿no? claro, Tic, tac, claro, tic, claro. tac. Si vos lo pones a un reloj de estos antiguos de pared, un cachito torcido, te va a hacer tic, tac, tic, tac, tic, tac, Ajá. y no te va a andar. Arritmia, Entonces tenés que arritmia. ponerlo. Exactamente, tenés que ponerlo derecho y que te haga bien el tic, tac, tic, tac. Si Claro, no, claro. no te va a andar. Así Bueno, que bueno, son trabajos, qué sé fantástico. yo. Y lo dijiste de una manera perfecta, como un reloj antiguo, y ahí viene el afecto que uno siente por esas máquinas, eh, se asimila Ah, tanto al corazón, ¿no? Y ahí es donde están los afectos, en el sí, corazón. Así que bueno, exactamente. realmente sos casi como un cardiólogo de relojes, o sea, alguien que arregla Exactamente, corazones sí. y gracias a Y ese sí, arte y a esa manera de arreglar esos corazones, también estás arreglando esos afectos perdidos de mucha gente que puede volver a escuchar el tic-tac de ese reloj del abuelo, sí, ese reloj, ¿no es exactamente. cierto?, que llenaba ese silencio en una casa. Así que creo Mm. que Y es una principalmente las actividad que a pesar campanas. de que se está perdiendo, exacto, exactamente.
Así que bueno, y yo creo que te quiero agradecer no solo por estar aquí con nosotros, sino también por ese noble trabajo, porque como vos dijiste, es un trabajo limpio. Es un trabajo limpio y es un trabajo noble. Y creo que mucha gente va a estar agradecida. Y bueno, vamos a poner un contacto al final de este programa para que aquellos que tengan un reloj por ahí que necesiten reparar puedan contactarse con vos y hacer que ese corazón vuelva a latir. Bueno. Así que bueno, gracias Raúl por estar con mucho nosotros. Y bueno, hasta la próxima intersección. No, el agradecido soy yo y bueno, estamos acá para servir a los dueños de los relojes. Gracias por el contacto. Gracias. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.